Así que bien, vamos a empezar con límite. Vamos a decir que el límite es una herramienta que nos permite aproximar valores. ¿Sí? Matemáticamente lo vamos a expresar de la manera que vemos ahí. Límite x abajo una flechita y un número, la función f de x igual L. Y eso lo vamos a leer como dice abajo de la expresión. El límite de f de x cuando x tiende a un valor a es igual a L. ¿Sí? Así es como se lee la expresión del límite. Vamos a ver el ejemplo de abajo, ¿sí? Que dice límite de x, límite de 2x más 1 cuando x tiende a 2, y nos pide calcular ese límite. ¿Sí? Acá tenemos que calcular qué le pasa a esta función cuando me acerco al 2. ¿Sí? Vamos a aproximarnos. ¿Sí? La función del límite es esa, es acercarnos cada vez más a un valor sin tocar, ¿sí? Sin ser ese valor. A ver qué es lo que pasa. Lo que a nosotros nos interesa buscar en el límite es ver qué pasa con los valores de alrededor de ese valor que nosotros buscamos. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacerle a la función es reemplazar la x por valores muy cercanos al valor al que queremos tender, ¿sí? Al que nos queremos acercar. Y analizar a ver qué es lo que pasa cuando yo me acerco a ese valor. Entonces, si yo quiero aproximarme al 2, en un eje numérico yo me puedo acercar desde dos direcciones diferentes. Me puedo acercar desde los menores o desde los mayores. Entonces, vamos a empezar calculando el límite de 2x más 1 cuando x tiende a 2 por la izquierda. ¿Sí? Cuando tenemos un menos ahí chiquitito arriba en el subíndice, en el superíndice, perdón, lo que indica es que nos vamos a acercar a este 2, a este número, por la izquierda, ¿sí? Desde los menores. Si en cambio tenemos en el superíndice, tenemos un más, quiere decir que nos vamos a acercar desde la derecha, desde números mayores, en este caso a este 2. Entonces, vamos a acercarnos al 2 desde valores más pequeños, ¿sí? Más chiquitos. Por ejemplo, cuando x vale 0, ¿sí? Acá nos queda la función, la misma función que tenemos acá, 2x más 1, me va a quedar 2 por 0 más 1, 1. Si yo me acerco al 2, a la x le doy valor 1, el resultado me da 3. ¿Sí? 2 por 1, 2, más 1, 3. 1,5, llego al valor 4, ¿sí? El límite se me hace 4, ¿sí? La función toma valor 4, mejor dicho. 1,8 me da 4,6 y así puedo ir acercándome cada vez más. ¿Sí? Puedo darle 1,99, 1,999 y así la cantidad de decimales que yo quiera. Total, entre dos infinitos, ¿sí? Mejor dicho, entre dos números reales cualquiera, hay una cantidad infinita de reales en el medio. ¿Sí? Y vemos que a medida que yo me acerco al 2, a la función le pasa algo. ¿Sí? La función se acerca a un número determinado. ¿Sí? ¿A qué número se acerca la función cuando yo me aproximo al 2 por la izquierda? O sea, dándole valores más chicos, pero cada vez más cercanos. Cuanto más me acerco yo al 2, la función, o sea, el resultado de la cuenta, ¿a qué número se acerca? ¿A qué número creen que se acerca? Al 5. Perfecto. ¿Sí? Cuantos más 9 yo le ponga de decimales al 1,
más 9 me van a dar después del 4. ¿Sí? Se va a acercar cada vez más al 5. A medida que yo me acerque al 2 en el valor de la x, en el valor que yo le asigne a la x, la función, o sea, el resultado de la cuenta va a ser cada vez más cercano al 5. Si yo me acerco por la izquierda, vamos a ver qué pasa si yo me acerco por la derecha. ¿Sí? Vamos a empezar con el valor 3. ¿Sí? Ahora vamos a acercarnos al 2, pero desde los valores más grandes, de los valores mayores. En este caso me va a quedar 2 por 3, 6, más 1, 7. Probamos con el 2,5 y vemos que ahora bajó a 6. Entonces, 2,2. Nos queda 5,4. 2,1. ¿Sí? El número también, a medida que yo me acerco al 2, desde los mayores, vemos que acá se va acercando también al mismo número. ¿Sí? 2,01, me queda 5,02 y ahí yo puedo seguir agregándole ceros y el resultado de la cuenta, el resultado de la función, se va a aproximar de la misma manera que pasaba cuando yo me acercaba desde la izquierda. Si me acerco desde la derecha, vemos que también tiende al mismo número. ¿Sí? Tanto si yo me acerco por la derecha o por la izquierda, el valor al que tiende la función es igual a 5. ¿Sí? El límite, ¿sí? Es igual a 5. Porque yo este número, no hay un número que yo pueda decir, bueno, listo, este es el número más cercano al 2. ¿Sí? Voy a tener infinitos reales entre cualquier número que yo elija y el 2. ¿Sí? Yo puedo estar toda mi vida acá dándole 9, 9, 9, 9, 9, que siempre va a haber un número que esté más cerca del 2 que el que yo pueda escribir. ¿Sí? Puedo poner infinitos 9, que siempre va a haber un número más cercano al 2 que el que yo pueda escribir. ¿Sí? Estamos de acuerdo con eso, que entre dos números reales cualquiera, por más próximos que parezcan, siempre van a haber un infinito de números en el medio. ¿Sí? No es que van a haber un par, van a haber una infinita cantidad de números entre dos números reales cualquiera, por más próximos que parezcan, siempre van a haber en el medio una infinita cantidad. ¿Y cómo llegamos a esto? Nosotros estábamos buscando el límite de esta función cuando x tiende a 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que le pasa a esta función cuando me acerco al 2? Ya sea por izquierda o por derecha. En esta función lineal no tiene mucho sentido porque si yo reemplazo directamente a la x por 2, ya lleva el 5. ¿Sí? Si yo a la x le doy valor 2, en ese caso yo ya sé que la función vale 5. ¿Sí? Entonces el límite de esta función cuando x tiende a 2 es igual a 5. ¿Sí? En este caso no es de mucha utilidad el límite, pero con esta herramienta nosotros nos podemos acercar a valores que la matemática por ahora nos prohíbe. ¿Sí? Por ejemplo, 1 sobre x. Fíjense que, bueno, esta cuenta ya la hicimos varias veces, la intentamos hacer varias veces, a ver si la calculadora por ahí se descuida en algún momento y nos da un resultado. Cuando nosotros hacemos 1 dividido 0, la calculadora nos da error matemático. ¿Sí? Nos dice, no, esas cosas yo no hago. Entonces ahí estamos solos, la calculadora no nos puede ayudar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron las grandes mentes matemáticas de hace cientos de años? Dijeron, bueno, está bien, el 0 no se puede. Ahí abajo, acá en el denominador, no podemos poner un 0. Pero nos podemos acercar. ¿Sí? La matemática no me deja dividir por 0. Pero no me dice nada de dividir por 0,00000001. ¿Sí? Por ejemplo.
Entonces, con el concepto de límite nosotros nos vamos a acercar a eso que está prohibido, ¿sí? No vamos a tocar el 0 porque ahí la función explota, ¿sí? Pero nos podemos acercar sigilosamente y ver qué es lo que pasa, ¿sí? Ver por qué la matemática no me deja dividir por 0. Entonces, planteamos lo mismo. Al 0 nosotros nos podemos acercar desde la izquierda o desde la derecha, ¿sí? Desde los mayores al 0 o desde los menores a ese 0. Entonces, si x vale 0, acá mismo el Excel, ¿sí? Me avisa, me dice estás dividiendo por 0. Me lo pone con signo de exclamación como diciendo, mira, si la calculadora no te puede dar respuestas, yo tampoco. Entonces, bueno. Vamos a ver qué pasa con el 2, por ejemplo. Si yo reemplazo la x por el 2, vamos a acercarnos por valores negativos. Sí, vamos a acercarnos desde la izquierda. Sí, desde los valores menores al 0. Como el 0 está justo en la mitad, vamos a darle todos valores negativos. Si yo a la x le doy valor menos 2, la función me queda 1 dividido menos 2. Vamos a acercarnos un poquito más al 0 y vamos a darle valor menos 1. Vemos que la función ahora pasa a ser menos 1. Si yo le doy menos 0,5, la función pasa a ser 2. Si vemos, la función empieza a decrecer, ¿sí? Si bien el número me da más grande, al ser negativo es porque se hace más chico. Menos 0,1, ahí me da menos 10. Y así yo puedo ir agregando ceros y vemos que la función lo que hace es ir alejándose, ¿sí? Del 0. Cuando yo le doy valores a la x cada vez más cercanos al 0, la función se me dispara, ¿sí? Acá tenemos 3, 6, acá tenemos 100 millones, menos 100 millones, ¿sí? Con todos estos ceros, el resultado de la cuenta me da menos 100 millones. Entonces, a medida que yo me acerque cada vez más, ¿sí? No voy a tener un número límite para acercarme. Yo me puedo acercar todo lo que la paciencia me deje, ¿sí? Yo puedo estar toda mi vida dándole 0, 0, 0, 0, 0, 1. Cuando ponga el 1, ya inmediatamente ya voy a tener un infinito de valores que van a estar más cerca. Pero si yo pudiera llegar a ese infinitesimal valor muy cercano al 0, esto tendería a un valor muy grande, ¿sí? Porque mientras yo más me acerco, el número se hace cada vez más grande. Fíjense que nosotros empezamos con un menos 2 y nos dio menos 0,5. Cuando empezamos a darle valores muy cercanos, se nos fue, ¿sí? Y negativos. Entonces, esto tiende a menos infinito, ¿sí? Yo me voy a un infinito negativo. Cuanto más me acerque, ¿sí? Si en algún momento pudiera llegar al 0, esto me daría menos infinito. Esto pasa si nos acercamos por la izquierda. Vamos a ver qué pasa si nos acercamos por la derecha, ¿sí? Desde los valores más grandes al 0. Vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a ver que solamente cambia el signo. Si yo a la x le doy valor 2, esta cuenta me queda un medio, 0,5. Si yo le doy valor 1, me queda 1 dividido 1, me queda 1. Me queda un número más grande. Me sigo acercando, 0,5. Me da 2. Vemos que el número empieza a crecer. 0,1 me da 10. 0,01 me da 100, 0,001 me da 1000 y así puedo seguir dándole ceros hasta donde el Excel me lo permita. Si el Excel también tiene una limitada cantidad de decimales, creo que tiene hasta 18 decimales. Pero después ahí empieza el Excel a redondear por cuestiones obvias, ¿sí? Si no se colgaría todo. Pero a nosotros lo que nos importa es el concepto, ¿sí? Si yo pudiera acercarme más, a medida que yo me acerco cada vez más al 0, esto tiende a más infinito.
¿sí? Y esto tiende a menos infinito. Entonces, para no tener problemas con los signos, nosotros vamos a decir que el límite de la función 1 sobre x, cuando x tiende a 0, es igual a infinito, ¿sí? Ese infinito es un valor genérico. No es ni más infinito ni menos infinito, ¿sí? Es infinito. ¿Sí? No es un infinito positivo. Esto es para indicar que el resultado de esta división da un número infinito. ¿Será positivo o será negativo? Por el momento eso no nos influye. Vamos a ver cómo sería el gráfico de esto. ¿Sí? Todas las funciones se pueden graficar. Bien, ahí es donde vemos la silueta de esta función, ¿sí? El gráfico de la función 1 sobre x. Como vemos, acá está gráficamente lo que nos pasó a nosotros cuando le íbamos dando números. Nosotros nos íbamos acercando de la izquierda, dándole valores cada vez más cercanos a 0, y el resultado nos daba valores cada vez más chicos. ¿Sí? El valor de la y, el valor de la f de x nos daba valores, si nos acercábamos por la izquierda, valores cada vez más chicos, ¿sí? Valores negativos más grandes. ¿Sí? Si nosotros hacemos zoom, vamos a ver que la función se va a acercar al eje, pero nunca lo va a tocar. Cuando nosotros nos acercamos, vemos que no lo toca. Se podrá acercar cada vez más a medida que vaya bajando, pero nunca va a tocar el 0, ¿sí? Nunca va a ser igual a 0. ¿Sí? Yo me puedo estar toda la cuarentena bajando números que nunca la función va a tocar el eje y, ¿sí? Nunca va a ser x igual a 0. Y ahora, si nosotros nos acercábamos al 0 desde los positivos, desde los mayores, nosotros a medida que nos acercábamos al 0, ¿sí? Este eje, el eje de las x, representan los valores de x que nosotros les dábamos. El eje y es el resultado de la cuenta. A medida que nosotros le dábamos valores cada vez más cercanos al 0, la función se nos disparaba para arriba, ¿sí? Nos daba valores cada vez más grandes. Fíjense que los primeros intentos que nosotros hicimos fue cuando le dimos a x igual a 2 y nos dio 0,5. Después, cuando x tomaba valor 1, a nosotros nos dio 1. Y después empezaba a subir de una manera mucho más vertiginosa. ¿Sí? Si nosotros cuando le dimos 0,10, a nosotros la función nos daba que era 10. Fíjense todo lo que hay que subir para llegar al 0,1. Vamos a achicar el zoom para subir más rápido. Y vemos que recién en el 10, acá, es donde vale 0,1. ¿Sí? Acá en el 10. Cuando yo le doy a x valor 0,1, la f de x vale 10. Y así podríamos seguir subiendo hasta el 100 millones. ¿Sí? Y podríamos seguir subiendo todavía más. ¿Sí? Tenemos todo un infinito para recorrer. Pero lo que nos importa acá es ver por qué no se puede dividir por 0. ¿Por qué la división por 0 no está definida? ¿Sí? Porque si yo me acerco por la derecha, me voy al más infinito. Pero si yo me acerco por la izquierda, me voy al menos infinito. Entonces no hay un valor en el 0 que conecte al gráfico. ¿Sí? Acá hay lo que vamos a llamar una asíntota. ¿Sí? Es un valor en donde la función no está definida. ¿Sí? Este es el concepto de límite y para qué sirve. ¿Sí? Más allá de que empezamos con un ejemplo simple de una lineal donde el límite no nos ayuda demasiado porque nosotros le podemos dar ese valor y ver qué pasa en ese punto. El límite sirve para estas cosas, para acercarnos, para aproximarnos muy cerca a valores donde la matemática en un principio no nos deja. ¿Sí? Este es el primer acercamiento que tenemos a la división por 0.
¿sí? La división por cero no está definida, pero nos podemos acercar, y nos podemos acercar muchísimo, ¿sí? Con la incorporación del infinito al eje numérico, eso abrió muchas puertas a la matemática que antes la matemática nos cerraba, ¿sí? La matemática nos decía, no, la división por cero no se puede, y no se puede. Entonces nosotros nos vamos a acercar, ¿sí? A través del límite. Y después, gracias a este límite, es donde surgieron las tan queridas por todos los alumnos de matemática, que son las derivadas, ¿sí? Las derivadas son límites. Así que ya analizamos qué es lo que pasa cuando tenemos un número muy cercano a cero en el denominador, ¿sí? Lo que vimos es que tiende a infinito. No importa que el número acá arriba sea 1, ¿sí? Si yo tengo un número muy cercano a 0 acá abajo, el resultado del límite va a ser infinito siempre. Ahora, ya que incorporamos al infinito a nuestro eje numérico, vamos a empezar a ver qué pasa cuando ese infinito empieza a interactuar con los números, ¿sí? Recordemos que el infinito no es un número, ¿sí? Es una abstracción, es la representación de un número gigante que no va a dejar de crecer nunca, pero no por eso va a ser un número, ¿sí? El infinito no es un número. Entonces, en vez de acercarnos al 0, vamos a buscar el límite de 1 sobre x cuando x tiende a infinito, ¿sí? Vamos a darle acá al denominador, perdón, vamos a darle números cada vez más grandes, a ver qué es lo que pasa con la división. Vamos a respetar lo que estábamos haciendo, vamos acá a darle valores cada vez más chiquitos, ¿sí? Vamos a tender al menos infinito, ¿sí? Esto y esto vamos a sacarlo así no confunde, y vamos a darle, por ejemplo, valor menos 10. Vemos que la función se nos hace menos 0,1. Y así vamos a empezar a darle valores cada vez más chicos, a ver qué es lo que pasa con la función, a ver si la función se acerca a algún número en particular. Y vamos a dejarlo ahí en 9 dígitos para que el Excel no haga problemas. ¿Sí? Pero igual, más allá de que sea un 1, acá yo puedo tener un 10, ¿sí? No me cambia nada. Puedo tener un 15, puedo tener un 159, lo que sea. Vemos que el resultado, a medida que el denominador crece, a medida que el denominador tiende a menos infinito, el resultado se acerca a 0. ¿Sí? Se acerca a 0 por la izquierda, ¿sí? Desde los negativos, pero se acerca a 0. Vamos a ver que si yo me acerco desde los positivos pasa lo mismo. Si yo pongo 10, 1 sobre 10 me da 0,1. Si yo le sigo agregando ceros, a medida que yo ponga números cada vez más grandes, el resultado se va a ir acercando a 0. ¿Sí? Ya sea positivo o negativo, los dos números se acercan cada vez más a 0. Entonces, ahí tenemos con esta comprobación que hicimos recién, tenemos las dos primeras propiedades de los límites. ¿Sí? Vamos a decir que cuando tenemos el límite de una función cuando tiende a 0, ¿sí? El primer caso que vemos ahí arriba, si ese número del numerador es distinto de 0, el resultado de ese límite es infinito. O sea, un número distinto de 0 dividido algo que se acerca a 0 es igual a infinito. ¿Sí? Es el primer caso que vemos acá arriba. Ahora, ¿qué pasa
si el caso es al revés, si tenemos un número dividido un número muy grande. ¿Sí? Como ya vimos, lo que pasa es que el número tiende a 0, ¿sí? Se hace cada vez más chiquito, no importa lo gigante que parezca el número que esté en el numerador, si yo abajo lo divido por un infinito, el número se va a hacer 0, ¿sí? La división va a tender a 0, ¿sí? No importa que acá tenga un número muy grande, si acá tengo un infinito dividiendo, esto se va a hacer 0, se va a aproximar cada vez más a 0, ¿sí? Porque por más que acá yo tenga 15 trillones de números, el infinito no va a dejar de crecer nunca, ¿sí? Se lo va a comer al número que sea, ¿sí? El infinito no va a dejar de crecer, entonces siempre el de abajo va a ser un número muchísimo más grande. Tenga arriba un 1 o tenga un 15 trillones, ¿sí? Entonces, ahí tenemos las primeras dos propiedades de los límites, ¿sí? Entonces, un número dividido a algo que tiende a 0 es igual a infinito. Y el límite de algo, de un número dividido a algo que tiende a 0, a infinito, perdón, es igual a 0. Ahora con esto, ¿sí? No sé si quedó alguna duda, igual lo fuimos demostrando con los números. Vamos a ver con esto los primeros ejercicios de la práctica 3. Bueno, ejercicio 1, dado el gráfico f, hallar si existen las asíntotas verticales. Bueno, asíntotas todavía no lo vimos, esto lo vamos a ver después. Vamos a ver el ejercicio 2, que nos pide calcular límites. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver el caso A. Vamos a ver cómo calcular este tipo de límites. Les dejo ahí el enunciado en la pantalla mientras borro el Word. Tenemos límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre x menos 2. Bien. Entonces nos pide calcular el límite de esta función, 1 sobre x menos 2, el límite de esta función cuando x tiende a 2, o sea, cuando x se aproxima mucho al 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuando vea alguna x, la voy a reemplazar por un 2, pero sabiendo que no va a ser igual a 2, sino que va a tender, va a ser un número muy cercano a 2, ¿sí? Prácticamente igual a 2, pero no va a ser concretamente el 2. Entonces, acá nos quedaría 2 menos 2 abajo, y esto terminaría quedando 1 sobre algo que tiende a 0, ¿sí? Porque ya dijimos que este 2 que tenemos acá pintado en amarillo no es un 2, ¿sí? Porque yo no voy a poner el 2, yo me voy a aproximar al 2, ¿sí? Un número muy cercano al 2, lo cual va a hacer que esta cuenta sea un número que tiende a 0, un número
muy cercano a 0, pero que no va a ser 0. Entonces, nos queda un número dividido algo que tiende a 0. Esto sería igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sería el límite de esta función? ¿Cuál sería el valor del límite de esta función? O sea, si yo al número 1 lo divido por un número muy cercano al 0. Bien, perfecto, infinito. El resultado de este límite es infinito. Bien, perfecto. Este es el ejercicio 2A. Vamos a ver el 2B, que es muy similar. Que nos dice lo mismo, nada más que acá vamos a tener un más. Vamos a ver que la cuenta es la misma. Yo voy a reemplazar a la x por un número que se va a aproximar mucho al 2, pero no va a ser concretamente el 2. Se va a acercar demasiado, pero no va a ser concretamente el número 2. Entonces, esto me queda 1 dividido un número que se aproxima mucho a 4. El resultado de este límite no, ahora vamos a ver, justamente para responder a la pregunta, no siempre va a dar infinito o 0. Vamos a ver en este caso que el resultado ¿cuánto es? 1 dividido un número que se aproxima mucho a 4. En el caso de que yo pueda llegar al 4, esto sería igual a un cuarto. ¿Sí? El resultado de este límite es un cuarto. El resultado de este límite es infinito. ¿Sí? Los límites pueden dar un número. Pueden dar un número, puede dar 0, que es un número, puede dar infinito o pueden dar indeterminaciones. Ahora vamos a ver, cuando veamos asíntotas, vamos a ver los 3 posibles resultados que nos pueden dar los límites. Bien, después los demás son lo mismo. ¿Sí? Es ver, está la guía hecha para que ustedes reemplacen y les quede un número sobre 0, ¿sí? Algo que tiende a 0, o no, o que les quede así como quedó acá, para que les dé el resultado del límite, les dé un número. ¿Sí? Así podrían hacer todo el ejercicio 2. Casi todo el ejercicio 2. Pueden hacer estos 6, supongo. Este no. Pueden hacer hasta el E del ejercicio 2. A partir del F queda una indeterminación. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahora cuando veamos asíntotas. ¿Sí? Pero con lo que vimos hasta el límite, lo que pueden hacer es el ejercicio 2 hasta el inciso E.